Soy Laura, tengo 25 años. Estaba parada en el comedor de mi casa de toda la vida, ese lugar donde crecí, entre la mesa de madera que siempre crujía y las sillas que mi mamá insistía en mantener impecables. Con mi título de Derecho en una mano y una pancita de embarazo que ya no podía ocultar con nada. Miraba a mi papá y podía ver cómo su expresión pasaba de sorpresa a enojo, de incredulidad a rabia pura. «Eres una vergüenza», me dijo. «No eres bienvenida aquí. Ya no eres parte de esta familia». Y antes de que pudiera procesar lo que acababa de escuchar, mi mamá intervino con su propia versión de calor maternal, que más bien parecía un cuchillo. «Elegiste fracasar, así que duérmete en la calle». Y así, de la manera más absurda y cruel, mi cena de regreso a casa se convirtió en mi ceremonia de exilio. Lo más irónico de todo, lo más doloroso, era que ni siquiera habían preguntado quién era el padre. Si lo hubieran hecho, bueno, digamos que su reacción habría sido completamente diferente. Pero supongo que cuando a alguien le importa más lo que piensen los vecinos que la salud y bienestar de su hija embarazada, los detalles como ese simplemente no cuentan. ¿Dónde me estás viendo hoy? Escribe tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido rechazado por tu familia. Te aseguro que querrás quedarte para ver lo que pasó después. Pero antes de seguir, déjame explicar cómo llegamos hasta aquí. Conocí a Michael Hastings en mi primer año en Yale. De entre miles de estudiantes, ¿quién habría pensado que alguien de mi pequeño pueblo en Indiana terminaría en mi programa de prederecho? Pero ahí estaba él, el hijo del jefe de mi papá, con esa misma sensación de nostalgia y extrañeza por estar tan lejos de casa que yo también sentía. Nos unimos por los recuerdos compartidos de la feria del condado, de las tardes de verano donde todo era más simple, y por las quejas interminables sobre los inviernos de la costa este, que eran insoportables incluso para alguien que creció en un clima frío. Durante los 3 años de la carrera y los 3 años de la escuela de Derecho, mantuvimos nuestra relación en secreto. No porque tuviéramos vergüenza, sino porque yo conocía a mi papá. Si se enteraba, o me acusaría de querer aprovecharme de su dinero o, peor aún, intentaría usar nuestra relación para avanzar en su carrera. Imagínate, oye jefe, mi hija está saliendo con tu hijo, ¿qué tal ese ascenso que querías? Solo pensar en eso me daba escalofríos. Así que cuando íbamos de visita a casa por las vacaciones, llegábamos por separado. En Yale, éramos la pareja que todos conocían y envidiaban un poco. En casa, éramos solo 2 chicos del mismo pueblo que se veían casualmente. Mantener el secreto nos pesaba, nos agotaba emocionalmente, pero teníamos un plan. Después de graduarnos, revelaríamos todo. Yo quería estar segura de que podría pararme frente a ellos mostrando mis propios logros, mi independencia, mi capacidad de ser alguien por mí misma. Y entonces llegaron 2 líneas rosas que cambiaron todo. Me enteré de que estaba embarazada en enero, justo en mi último semestre. Tuve que lidiar con mareos y vómitos durante las clases de procedimiento penal, escondiendo mi pancita creciente bajo blazers enormes durante los juicios simulados. La escuela de Derecho ya era difícil, complicada, agotadora, y de repente, tenía que crear una vida al mismo tiempo. Cada día era un desafío. Cada mañana me levantaba con náuseas y sueño, y aún así me obligaba a vestirme, a presentarme, a sonreír y parecer normal. Michael estaba a mi lado, apoyándome en silencio, sosteniéndome la mano cuando todo el mundo me miraba como si estuviera cometiendo un error terrible. Nunca olvidaré esas tardes en la biblioteca, donde los libros de derecho se mezclaban con planes de nombres para el bebé y conversaciones sobre cómo íbamos a enfrentar todo lo que se nos venía encima. Llegó el día en que regresamos a casa, y ahí estaba yo, con mi pancita evidente y mis títulos en la mano, esperando al menos una mirada de orgullo, un felicidades, algo. Pero no. Lo que recibí fue rechazo puro, frío, como si hubiera traicionado todo lo que ellos pensaban que era importante. Y ese momento, ese instante exacto, cambió mi vida para siempre. Después de esa noche, me encerré en mi cuarto. No quería verlos, no quería escuchar ni una palabra más de juicio, de reproche, de desprecio. Cada golpe de silencio me dolía, pero al mismo tiempo sentía algo extraño, una chispa de libertad. Por primera vez entendí que mi vida ya no dependía de su aprobación. Esa noche lloré, sí, lloré como nunca antes, pero entre lágrimas también sentí fuerza. Fuerza para decidir que nadie,
absolutamente nadie, iba a dictar cómo viviría mi embarazo ni mi futuro. Al día siguiente, Michael y yo planeamos nuestra propia estrategia. No podíamos simplemente quedarnos en casa, rodeados de caras que no nos querían. Necesitábamos un plan real, un lugar donde pudiera estudiar y prepararme para ser madre sin humillaciones constantes. Nos mudamos a un pequeño departamento en la ciudad cercana, lo suficiente para ser independientes, pero lo bastante cerca para poder seguir con mis clases de derecho y las prácticas legales que me mantenían ocupada y con la cabeza en alto. Los primeros meses fueron un caos absoluto. La escuela de derecho no perdona a nadie, y menos a una estudiante embarazada. Tenía que levantarme temprano, caminar hasta la universidad, preparar presentaciones, estudiar casos y al mismo tiempo sentir cómo mi cuerpo cambiaba día a día. Hubo días en que me sentía al borde de colapsar, en que quería gritar y tirar todo por la ventana, pero Michael siempre estaba ahí, tranquilo, con esa sonrisa que parecía decirme, lo vamos a lograr, Laura. Juntas. Bueno, juntos. Él siempre decía juntos, aunque sabía que la mayor carga la llevaba yo. Luego llegó el momento de enfrentar la verdad con algunos amigos cercanos. No era fácil contarles que estaba embarazada, que había tenido que huir de mi propia casa, que todo lo que me enseñaron sobre familia y hogar se había desmoronado. Pero sus reacciones me sorprendieron, lágrimas, abrazos, palabras de apoyo que nunca había escuchado de mis padres. Me di cuenta de que el mundo no se limitaba a esa casa donde crecí. Había personas que podían quererme sin condiciones, que podían celebrar mi embarazo y mis logros sin juzgarme. Y mientras mi barriga crecía, también lo hacía mi determinación. Cada clase, cada examen aprobado, cada trabajo entregado me recordaba que estaba construyendo un futuro propio. Por primera vez, no era la hija de nadie, era Laura, la futura mamá, la abogada que estaba lista para enfrentar todo el mundo. Finalmente llegó el día de la graduación. No fue la típica ceremonia con mis padres orgullosos sentados en la primera fila. Mis padres no estaban, y sinceramente, no me importó. Estaban mis amigos, Michael, y un grupo de personas que se habían convertido en mi familia real. Cuando me entregaron mi título, sentí que no solo estaba recibiendo un pedazo de papel, estaba reclamando mi vida, mi independencia, mi derecho a ser feliz y a ser madre sin humillaciones ni reglas ajenas. Y después vino el nacimiento de mi hijo. Una experiencia que, aunque agotadora y aterradora, me llenó de un amor tan grande que ninguna palabra podría describirlo. En ese momento, comprendí algo importante: la familia no siempre es la que te da la sangre, la familia es la que te elige, la que te apoya, la que celebra contigo tus victorias y te sostiene en tus derrotas. Hoy miro atrás y siento una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por lo que perdí, por la frialdad de quienes deberían haberme amado sin condiciones, pero orgullo enorme por todo lo que logré sola, por el hijo que traje al mundo y por la vida que construí con mis propias manos. Y si alguien me pregunta si volvería a pasar por todo eso, la respuesta es sí. Porque cada lágrima, cada miedo, cada noche en vela valió la pena para llegar al lugar donde estoy ahora, libre, fuerte y feliz. Michael estaba más que feliz, no podía dejar de sonreír. Sus padres, cuando les contamos la noticia, estaban en las nubes. Su mamá, como si no pudiera esperar ni un segundo, se puso a tejer inmediatamente, haciendo pequeños suéteres y gorritos que probablemente nunca tendrían el tiempo de usar antes de que naciera el bebé. Su papá, por otro lado, abrió un fondo universitario para el futuro nieto, antes de que siquiera hubiéramos elegido nombres. Robert Hastings, su abuelo, estaba emocionadísimo de tener un nieto al que consentir. Querían organizar una fiesta de compromiso, ayudar a planear la boda, ser los abuelos involucrados y presentes. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. El contraste con lo que iba a pasar con mi propia familia habría sido gracioso si no fuera tan desgarrador. Porque mientras Michael y los suyos celebraban, yo tenía que enfrentar a mis padres, y eso era como caminar directo hacia un huracán. Para mayo, cuando llegó la graduación, yo ya estaba embarazada de 5 meses. Intentar ocultar mi pancita se estaba volviendo imposible. Las túnicas largas de graduación ayudaban un poco, pero sabía que el tiempo se agotaba. Michael quería acompañarme para decirles a mis padres juntos, pero yo lo convencí de esperar. Déjame decirles primero, le dije. Tu papá puede volar mañana, después de que ellos procesen la noticia.
Qué ingenua fui al pensar que en la casa de mis padres habría un mañana. El viaje de 12 horas a casa fue una tortura interminable. Practiqué mi discurso más de 100 veces, y sí, incluso preparé un PowerPoint. Mostrando mi título de Derecho, la oferta de trabajo en una de las firmas más importantes de Chicago, la propuesta de Michael, nuestros planes, pruebas de estabilidad, éxito y amor. Porque si algo me enseñó la escuela de Derecho es que la evidencia importa. Pero debería haberlo sabido, algunos jurados, o en este caso, algunas personas, ya llegan con la decisión hecha. Llegué a la casa a las 6:30 de la tarde. Hora de la cena en la familia Morrison. Nada había cambiado. El mismo beige en las paredes, el mismo gnomo en el jardín que mamá insistía en llamar lindo y fantasioso. El mismo sentimiento de miedo y tensión que siempre me acompañaba al volver a casa. Laura, dijo mi mamá al abrir la puerta, su sonrisa tensa, rígida. Ha subido de peso. Ahí estaba. El afecto maternal en su máxima expresión. Qué gusto verte, mamá, pensé sarcásticamente. El comedor olía a carne asada y a decepción. Papá ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, con la mitad de su cerveza ya bebida. Apenas levantó la mirada cuando entré. Pensé que ahora que eres toda una abogada importante, ya no vendrías a cenar con la familia. Me mordí la lengua para no soltar mi respuesta sarcástica de siempre. Cálmate, Laura, me dije en silencio. Eres adulta. Una adulta embarazada, con un título de derecho y un prometido que de verdad te ama. En realidad, tengo unas noticias, empecé, tratando de mantener la voz firme. Siéntate, Laura, me interrumpió mi mamá, entrando con los platos. La comida se va a enfriar. Así que me senté. El silencio en la mesa fue insoportable. Cada bocado, cada sonido de cubiertos contra el plato parecía amplificado. Papá no decía nada, solo me miraba de reojo, evaluando, juzgando. Cada segundo se sentía eterno. Sentí como la tensión me subía por la espalda hasta la nuca. Cada respiración era un recordatorio de que estaba sola frente a ellos, que nadie iba a apoyarme en esa casa. ¿Quién es el padre? Soltó finalmente mi papá, como si la pregunta fuera lo más natural del mundo. Mi corazón dio un vuelco. Había esperado que él preguntara eso, pero nada podía prepararme para la frialdad en su tono. Tragué saliva, levanté la mirada y dije con calma. Es Michael. Michael Hastings. Hubo un momento de silencio absoluto, pesado, como si el aire se hubiera congelado. Mamá dejó caer el plato que estaba por poner en la mesa y dio un paso atrás, como si la noticia la hubiera golpeado físicamente. Papá me miró, su expresión pasando de incredulidad a rabia contenida. ¿Qué dijiste? Gritó. Michael, repetí, más firme esta vez. Y entonces todo se vino abajo. Las palabras que siguieron me hirieron como cuchillos. Eres una vergüenza. No eres bienvenida aquí. Has elegido fracasar. Mamá no se quedó atrás. Si quieres vivir así, entonces duérmete en la calle. Sentí que el mundo se me caía encima. Pero esta vez, no lloré de inmediato. Esta vez respiré hondo, miré a Michael, y por primera vez, realmente entendí que mi vida, mi embarazo y mi futuro estaban en mis manos. Después de escuchar esas palabras, sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. La comida en la mesa, el olor del pot roast, el murmullo lejano del viento afuera, todo desapareció. Solo quedaba el silencio pesado de mi familia mirándome con desprecio. Michael me tomó de la mano bajo la mesa, un gesto pequeño pero lleno de apoyo. Sus ojos me decían, estamos juntos en esto. Eso me dio un poco de fuerza para no romperme ahí mismo. Intenté explicarme, contarle sobre Michael, sobre nuestro amor, sobre lo que habíamos logrado juntos. Pero ellos no escuchaban. Cada palabra parecía rebotar en las paredes, ignorada, desechada. Mi papá fruncía el ceño con cada frase que decía, y mamá no podía apartar la mirada de su plato como si lo que estaba frente a ella tuviera más valor que yo. Cada intento de diálogo terminaba en un reproche más cruel que el anterior. En un momento, Michael trató de intervenir. Papá, mamá, entiendan, pero yo lo detuve con un apretón de mano.
Déjalo, no vale la pena, susurré. Él asintió, con la cara triste pero comprendiendo que no había manera de razonar con ellos en ese momento. Me levanté de la silla, sintiendo los ojos de todos clavados en mí, y respiré profundo. Y no vine aquí a pelear ni a suplicar su aprobación, dije con voz firme. Vine a decirles que estoy embarazada, que Michael me ama y que yo soy feliz. Si eso les parece mal, no puedo cambiar su corazón. Pero mi vida sigue adelante, con o sin su aceptación. El comedor quedó en silencio absoluto. Papá se recostó en la silla, como si quisiera tragarme con la mirada, y mamá empezó a limpiar la mesa con movimientos nerviosos. No había ni un atisbo de afecto, de alegría, de orgullo. Solo rechazo. Fue devastador, pero algo dentro de mí se encendió. Su desaprobación ya no podía detenerme. Salí del comedor y me refugié en mi antiguo cuarto, el que alguna vez había sido mi santuario. Ahora parecía más pequeño, más opresivo, pero lo llené de mi propia energía, de planes, de sueños que nadie podía destruir. Abrí la laptop y escribí una lista, nombres de guarderías, planes financieros, trabajos que podía aceptar, fechas de citas médicas, cada paso que necesitaba dar para construir la vida que quería. Esa noche no dormí. Hice llamadas, mandé mensajes, organicé todo como si estuviera construyendo un imperio. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, construyendo mi propia vida, lejos de quienes solo podían ofrecerme dolor. Los días siguientes fueron un torbellino. Mis padres seguían ignorándome, hablando de mí como si no existiera, mientras Michael y yo avanzábamos con cada detalle de nuestro futuro. Encontramos un departamento pequeño pero acogedor, compramos los muebles esenciales y empezamos a imaginar cómo sería la llegada del bebé, la cuna, la ropa, los nombres, los colores de las paredes. Cada decisión que tomábamos juntos era un paso más hacia nuestra independencia y felicidad. Y llegó el día en que entendí algo crucial: podía ser madre, esposa, abogada, profesional, sobre todo, feliz, sin la aprobación de mis padres. Sus juicios ya no me definían. Mis decisiones, mis logros y mi hijo eran lo único que importaba. Esa noche, Michael me abrazó y susurró: lo logramos, Laura. Esto es solo el comienzo. Y tenía razón. Todo lo que había perdido en esa casa, toda la frialdad y el desprecio, no podía quitarme lo que estaba construyendo ahora, una vida llena de amor, propósito y libertad. Los vi comer mientras se quejaban de los vecinos, del clima, del gobierno, de todo, menos de mi vida. Pasaron 20 minutos y ya no pude soportarlo más. Me levanté, haciendo que mi silla chirriara contra el piso. Si necesito decirles algo, dije, tratando de mantener la calma. Fue entonces cuando mi papá se dio cuenta. Sus ojos se fijaron en mi pancita, en esa curva que mi vestido ya no podía ocultar. Y su cara pasó por una gama de colores que hasta parecían sacados de un experimento de química. Primero blanco, después rojo intenso, luego un morado raro. Había visto menos transformaciones dramáticas en las clases de laboratorio. «Estás embarazada», dijo finalmente. No fue una pregunta, fue una acusación. Sí, respondí con firmeza. «Eres una vergüenza», gritó, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. «No eres bienvenida aquí. Ya no eres parte de esta familia». Mi mamá no se quedó atrás. Su contribución al afecto maternal fue igual de cálida: elegiste fracasar, así que duerme en la calle. Ni preguntas, ni un quién es el padre, ni qué planes tienes, ni siquiera de cuántos meses estás. Nada. Solo exilio inmediato. La crueldad era tan intensa que me faltaba el aire. ¿Eso es todo?, pregunté, sorprendentemente tranquila. Mi hija embarazada llega a casa con un título de Derecho de Yale y ustedes la echan. Sin hacer preguntas. La voz de papá goteaba desprecio. Obviamente, arruinaste tu vida. Embarazada y sin casarte, probablemente ni siquiera sabes quién es el padre. ¿Qué dirá la gente? Ahí estaba. La verdadera preocupación, no mi bienestar, no mi hijo, sino el chisme en la iglesia. Estoy comprometida, dije con voz firme, intentando que me escucharan. La boda será en agosto y tengo un trabajo asegurado.
Mentiras piadosas para intentar que ellos sintieran algo de orgullo. A ningún hombre decente te querría ahora, interrumpió mamá. Sal antes de que alguien te vea aquí. Los miré fijamente. Estas eran las personas que se suponía me amarían incondicionalmente. 6 años de calificaciones perfectas, revisión de leyes, ofertas de trabajo de las mejores firmas, nada importaba. Todo eso desaparecía porque estaba embarazada. Está bien, dije, agarrando mi maleta. Me voy, pero recuerden este momento. Recuerden que eligieron su reputación antes que su hija. No vengan llorando cuando él los deje. No estaremos aquí, gritó mamá desde atrás mientras salía por la puerta. Me detuve un segundo y miré hacia atrás, con una calma calculada. En realidad, mañana él me recoge en el aeropuerto, pero gracias por la preocupación. La puerta se cerró de golpe, con un sonido que me dio una satisfacción extraña. Llegué a mi auto antes de que la rabia me alcanzara. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían asumir lo peor sin siquiera conocer la verdad? Pero debajo de toda la furia, había un dolor tan profundo que me faltaba el aire. Dolor por la familia que no existía para mí, por el amor que nunca recibí, por el hogar que ya no era hogar. Respiré hondo, me acomodé en el asiento y por primera vez en mi vida entendí algo importante. Nadie podía quitarme lo que era mío. Mi vida, mi hijo, mi futuro. Y si querían juzgarme, que lo hicieran, pero yo ya no necesitaba su aprobación. Ese momento, doloroso y cruel, se convirtió en el punto de quiebre. No era solo el fin de una cena, era el fin de un capítulo entero de mi vida. Del otro lado de esa puerta estaba mi futuro, y yo estaba lista para enfrentarlo, con Michael a mi lado, con la certeza de que podía construir mi vida lejos del desprecio y del juicio. El auto arrancó y sentí como el aire fresco de la noche me golpeaba la cara, mezclándose con las lágrimas que habían quedado contenidas hasta ese momento. Michael me esperaba con una sonrisa nerviosa, y al verme, no dijo nada de inmediato, solo me abrazó fuerte. Por primera vez en horas, sentí que podía respirar de verdad. Durante el camino, no hablamos mucho. Cada semáforo parecía eterno, cada curva me recordaba que estaba dejando atrás más que una casa, estaba dejando atrás años de expectativas, críticas y un amor condicionado. Michael finalmente tomó mi mano y dijo suavemente, vamos a estar bien. No importa lo que digan, esto es solo el comienzo. Llegamos a nuestro pequeño departamento y la realidad de nuestra independencia me golpeó de nuevo. No era lujoso ni grande, pero era nuestro. Cada pared, cada rincón, era un espacio donde podríamos construir nuestra vida sin miedo a juicios. Empecé a organizar mi cuarto, acomodando la ropa que ya no me quedaba en casa, y a veces me detenía solo a mirar mi reflejo en el espejo, embarazada, cansada, pero decidida y fuerte. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, llamadas y planes. Inscribí al bebé en una aseguradora, busqué pediatras, coordiné citas médicas, todo mientras seguía con la preparación para mi nuevo trabajo en Chicago. Michael estuvo a mi lado en cada paso, cargando bolsas, haciendo recados, asegurándose de que yo no tuviera que enfrentar sola nada de eso. Recuerdo una tarde en particular, cuando estábamos pintando la habitación del bebé. Me caí de rodillas sobre el piso recién encerado y, sin poder contenerme, lloré de nuevo. Esta vez no era por miedo, sino por la mezcla de todo lo que había pasado, la familia que me rechazó, la vida que estaba empezando a construir, y la certeza de que podía hacerlo. Michael me abrazó. Me susurró que estaba orgulloso de mí, y en ese momento entendí que el amor verdadero no siempre viene de quienes compartes la sangre, sino de quienes eligen quedarse contigo incluso en los peores momentos. Pasaron las semanas, y con cada visita al médico, con cada compra de ropa de bebé, sentí como mi futuro se hacía más real. Cada patadita que sentía dentro de mí me recordaba que había creado algo hermoso y que, a pesar de todo el dolor y la traición, estaba construyendo mi propia familia. Finalmente llegó el día en que me di cuenta de que podía mirar hacia atrás sin sentirme rota. Hice un recorrido mental de todo lo que había vivido, los títulos, los logros, los rechazos, la humillación, y entendí que nada de eso podía definir quién era yo. Mi identidad ya no estaba atada a la aprobación de mis padres, estaba ligada a mi fuerza, a mi hijo y a la vida que estaba construyendo junto a Michael. Esa noche,
Mientras miraba las luces de la ciudad desde nuestro pequeño departamento, sentí algo que no había sentido en años: paz. Por primera vez, entendí que la familia no siempre es la que te da la sangre. La familia verdadera es la que te apoya, la que celebra tus victorias y te ayuda a levantarte de las caídas. Y yo, por primera vez, podía decir con orgullo que había encontrado esa familia. Me quedé sentada en el estacionamiento, frente a la entrada de mi casa, durante al menos 10 minutos, tratando de pensar qué demonios iba a hacer. Todo mi mundo se había reducido a ese momento, y la sensación de desesperación era abrumadora. Los hoteles en la ciudad eran limitados, uno pequeño junto a la carretera, con aspecto barato y luces parpadeantes, y otro en el centro que parecía un lugar bastante sospechoso. De esos donde no quieres quedarte sola ni por un minuto. Tenía algunos ahorros de mis prácticas de verano, pero no mucho. La mayor parte la había invertido en materiales para preparar el examen de barra, así que no podía permitirme lujos. Saqué mi teléfono y llamé a Michael desde el estacionamiento de un McDonald's, intentando encontrar un poco de apoyo en medio de todo el caos. ¿Cómo te fue?, preguntó, con esa esperanza en la voz que siempre me hacía sentir un poco más fuerte. Más o menos como el Titanic, me reí, pero con un hilo de amargura. Me echaron. ¿Qué? Su voz sonaba genuinamente sorprendida. Laura, lo siento muchísimo. ¿Dónde estás ahora? En el estacionamiento del McDonald's, contesté. Estoy tratando de decidir si el motel de la carretera todavía cobra por horas o si se volvió elegante y ahora cobra diario. Absolutamente no, dijo, cortando cualquier duda. La casa de mi papá tiene 12 habitaciones. Vas a quedarte ahí esta noche. Michael, no puedo simplemente aparecer en la casa de tu padre. Estoy cargando a su nieto. Es tu familia. Mucho más familia que esos que me acaban de echar de su casa. ¿Y qué va a pensar él? Que llegues como una sin techo, dije, con miedo y vergüenza. Pensará que tus padres son unos idiotas, que lo son, replicó. Ya lo estoy llamando. Michael, espera. Pero ya había colgado. Y yo me quedé sola, con el teléfono aún en la mano, sin saber qué hacer. 5 minutos después, mi teléfono sonó. Era Robert Justins en persona. Laura, dijo con esa voz firme y autoritaria. Michael me contó lo que pasó. Voy a enviar a mi chofer por ti. ¿Dónde estás? No pude articular palabra. ¿Dónde estás? Repitió, sin dejar espacio para discusión. 20 minutos después, un coche negro, elegante, apareció en el estacionamiento del McDonald's. El chofer, un hombre mayor llamado James, tomó mi maleta sin hacer ningún comentario sobre lo extraño de la ubicación de recogida. Me sentí un poco ridícula, pero no tenía otra opción. El viaje hacia la mansión de los Hastings fue surrealista. Había pasado cientos de veces frente a esos portones creciendo, pero nunca imaginé que alguna vez entraría ahí, embarazada, sola y echada de mi propia casa. Los jardines eran enormes, con fuentes que chispeaban bajo el sol de la tarde, columnas de mármol que parecían sacadas de una revista, ventanas que reflejaban la luz como si fueran de oro. Mi Honda viejo y golpeado parecía aún más pequeño y ridículo al lado del camino de entrada perfectamente pavimentado. Gracias a Dios por James y el coche de lujo. Cuando llegamos, Robert me recibió él mismo en la puerta. Todo 6 pies 3 pulgadas de altura, con un suéter de cachemira, luciendo como el empresario exitoso que siempre había sido. Este era el jefe de mi papá, el hombre cuya aprobación podía determinar carreras enteras en Hastings Industries. Y yo estaba ahí, apareciendo como una gata callejera, embarazada, con la maleta en la mano y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Entré a la mansión con la maleta en la mano, tratando de que mis pasos no temblaran, pero era imposible. Cada rincón de esa casa parecía decirme, aquí no hay lugar para el dolor, solo para el éxito y la elegancia. James, el chofer, me siguió con discreción, llevándose la maleta sin una palabra. Yo solo podía mirar todo a mi alrededor, intentando absorber cada detalle, las lámparas de cristal, los pisos de madera que brillaban como espejo, los enormes ventanales que daban a un jardín perfectamente cuidado. Robert me condujo personalmente a una habitación amplia y cálida,
con una cama enorme y ropa de cama que olía a limpio y fresco. Aquí pasarás la noche, dijo. Mañana desayunarás con nosotros y luego hablaremos sobre todo. Quiero que estés cómoda. Me senté en la cama y por primera vez en horas, me permití respirar de verdad. Cerré los ojos y recordé la humillación de mis padres, sus palabras crueles, la indiferencia que me habían mostrado. Pero en ese momento también sentí algo que hacía mucho no sentía: seguridad. Alguien me estaba cuidando, alguien me estaba protegiendo, y no tenía que demostrar nada para ganarme su respeto. Esa noche Michael llegó con una sonrisa que parecía borrar todo lo malo que había vivido ese día. Traía comida y nos sentamos en la habitación, hablando de planes, de cómo organizaríamos mi mudanza definitiva, de la llegada del bebé, de todo lo que estaba por venir. Por primera vez, las palabras de mis padres no tenían poder sobre mí. Podía reír, podía soñar, podía imaginar un futuro brillante sin sentir culpa ni miedo. A la mañana siguiente, Robert me invitó a desayunar en la sala principal. Me senté en una de las sillas enormes, rodeada de la familia de Michael. No había juicios, no había desprecio, solo conversaciones tranquilas sobre la universidad, sobre planes de viaje y sobre el futuro de nuestro bebé. Era un contraste tan enorme con la noche anterior que por un momento me pareció irreal. Durante los días siguientes, empecé a organizar mi vida con ayuda de James, Michael y su familia. Busqué un lugar propio cerca de Chicago donde pudiera mudarme después de la graduación, revisé contratos de trabajo, y planifiqué cada detalle de cómo sería mi embarazo sin depender de quienes me habían rechazado. Poco a poco, mi confianza volvió. Cada paso que daba me recordaba que ya no necesitaba la aprobación de mis padres para ser feliz. Pasé horas hablando con Michael sobre nombres para el bebé, colores para la habitación, y hasta planeando la boda. Todo lo que antes me habría estresado, ahora se sentía emocionante y lleno de posibilidades. Comencé a darme cuenta de que mi vida no se trataba de complacer a otros, sino de construir un hogar lleno de amor, respeto y seguridad para mí y mi hijo. Esa semana también conocí más a fondo a la familia de Michael. Su madre me enseñó trucos para organizar la ropa del bebé, y su padre me mostró algunos documentos financieros y planes de inversión para asegurarme que el futuro del pequeño estaría protegido. Cada gesto, cada palabra, me hacía sentir que había encontrado un verdadero refugio, un lugar donde realmente pertenecía. Y mientras me acostaba cada noche en la habitación enorme de la mansión, abrazada a mi vientre y sintiendo los movimientos del bebé, supe algo muy claro: la vida me estaba dando una segunda oportunidad. No iba a desperdiciarla preocupándome por quienes me rechazaron. Tenía todo lo necesario para salir adelante, para ser madre, esposa, profesional y, sobre todo, feliz. Los días pasaban rápido en la mansión. Cada mañana me levantaba con la luz del sol entrando por los enormes ventanales, y por primera vez sentía que tenía un espacio solo para mí, donde nadie podía juzgarme ni controlarme. James, el chofer, se convirtió en un aliado silencioso, siempre atento, discreto, y listo para ayudar con cualquier recado o necesidad que surgiera. Michael estaba increíblemente atento. Cada día me recordaba que no estaba sola, que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Empezamos a planear la llegada del bebé con detalle, elegimos la cuna, la ropa, los colores de la habitación, incluso el tipo de cochecito. Cada decisión me llenaba de emoción y de la certeza de que estaba construyendo un futuro sólido y lleno de amor. La familia de Michael también se mostró increíblemente acogedora. Su madre pasaba horas enseñándome pequeños trucos de cuidado infantil, mientras su padre me explicaba cómo organizar nuestras finanzas y proteger legalmente a nuestro hijo. Todo era tan distinto de mi familia biológica. Aquí había apoyo, guía, y afecto sin condiciones. Una tarde, mientras organizábamos la habitación del bebé, Michael me tomó la mano y me dijo: Laura, no importa lo que pasó con tus padres, esta es nuestra vida ahora. Aquí es donde pertenecemos, tú, yo y nuestro hijo. Esas palabras me hicieron llorar de emoción. No de tristeza, sino de alivio. Al fin podía sentir que estaba construyendo algo real, algo propio, sin miedo, sin juicio. Cada pequeño movimiento del bebé dentro de mí era un recordatorio de que estaba creando vida en un lugar seguro y lleno de amor. Mientras avanzaba mi embarazo, empecé a sentirme más fuerte, más capaz.
Ya no me preocupaban los comentarios crueles ni las miradas desaprobatorias que alguna vez me habían destruido. Ahora tenía un propósito: ser madre, profesional y pareja, y lo haría sin depender de nadie que no quisiera realmente mi bienestar. Llegó el momento de organizar la boda. No era un evento enorme, pero sí lleno de significado. Cada detalle, desde el vestido hasta la lista de invitados, era una oportunidad para celebrar nuestro amor y la familia que estábamos formando, lejos de quienes nos habían rechazado. La planificación me daba esperanza y alegría, y cada conversación con Michael me hacía sentir que nada podía detenernos. Y cuando el día a día se volvía pesado, las náuseas, el cansancio, los preparativos, encontraba consuelo en pequeños momentos: una risa compartida con Michael, un abrazo de su madre, un consejo de su padre. O simplemente sentir la vida crecer dentro de mí. Cada día me recordaba que la felicidad no depende de los demás, sino de la fuerza con la que uno se enfrenta a la vida y de las decisiones que toma para proteger lo que ama. Finalmente, comprendí que todo lo que había vivido, toda la crueldad y el rechazo, me había preparado para este momento. Para construir una vida propia, un hogar lleno de amor, y un futuro en el que nadie podría decirme que no valía nada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz profunda. Y con cada movimiento de mi hijo dentro de mí, supe que todo valió la pena. «Laura», dijo él con calidez, abrazándome de una forma que nos sorprendió a los dos. «Entra, cariño. Te ves agotada». «Cariño». Mi propio padre no me había llamado así desde que tenía 5 años. La palabra me hizo un nudo en la garganta, pero también me dio una sensación extraña de alivio. El vestíbulo era enorme, más grande que mi casa de la infancia, con un candelabro que probablemente costaba más que toda mi deuda de la escuela de Derecho. Sin embargo, Robert me condujo más allá de todo ese lujo hacia una sala de estar cómoda, cálida y más íntima, donde por fin podía relajarme un poco. «Primero lo primero», dijo, sentándome en un sofá mullido. «¿Has comido?» «Estoy bien», respondí, aunque no era realmente una respuesta, más bien era un reflejo automático. En ese momento, apareció María, como por arte de magia, una mujer que parecía tener todo bajo control. «¿Podrías preparar algo para Laura y tener lista la suite azul?» «Lo siento por imponer», empecé, pero Robert me interrumpió con una sonrisa amable. «No estás imponiendo. Eres familia. Michael nos ha contado mucho sobre ti a lo largo de los años». «Ah, sí». Parpadeé, sorprendida. «¿Tú sabías?» Robert sonrió suavemente. «Laura, lo supe desde tu 2º año de universidad». «¿De verdad pensaste que mi hijo podría ocultar que estaba enamorado durante 6 años?» «Es muchas cosas, pero sutil no es una de ellas». «Pero nunca dijiste nada», dije, un poco dudosa. «Ambos claramente tenían razones para mantener su privacidad», dijo. Yo respeté eso, aunque sí me preguntaba por qué nunca venían a los eventos familiares. Y tenía miedo, admití, recordando cómo era mi vida con mi padre. Temía que me acusara de buscar dinero o que intentara usar nuestra relación para su propio beneficio. No podía hacerle eso ni a Michael ni a usted. La expresión de Robert se oscureció por un momento. ¿Tu padre?, preguntó con calma, pero con intensidad. Sí, confirmé. Puedo imaginarlo haciendo exactamente eso. Cuéntame exactamente lo que pasó esta noche, insistió. Y entonces lo hice. Le conté toda la historia, la relación secreta, cómo descubrimos el embarazo, nuestro plan de decírselo juntos, y la forma inmediata y cruel en que me rechazaron. Entre sollozos, terminé llorando desconsoladamente, usando servilletas que probablemente valían más que toda mi despensa. Y ni siquiera preguntaron quién era el padre, dije entre sollozos. Simplemente asumieron cosas horribles sobre mí. Pensaron en ellos mismos, dijo Robert en voz baja. En su imagen, su reputación, no en ti ni en su nieto. En ese momento, María regresó con una bandeja de comida que parecía un banquete de 5 tiempos. Mientras comía, el bebé dentro de mí parecía hambriento, moviéndose sin parar. Robert hizo varias llamadas en la habitación contigua. Alcancé a escuchar fragmentos. Suite lista para la invitada, compras mañana, todo lo que necesite. Cuando regresó,
se sentó frente a mí, con una expresión difícil de leer. Michael me dijo que tienes una oferta de trabajo en Chicago. Kirkland y Ellis, ¿cierto? Sí, asentí. Empiezo en septiembre, después del examen de barra. Excelente firma. Te irá muy bien allí, dijo. Hizo una pausa y continuó con seriedad. Sé que Gerald Morrison ha trabajado en mi empresa por 17 años. Quiero que sepas que esta situación, tu relación con Michael y tu presencia aquí, no afectarán su empleo. Su trabajo está seguro mientras cumpla adecuadamente. ¿Y yo no? Pregunté, sintiendo un escalofrío de preocupación. No, tú no tienes por qué preocuparte, dijo Robert. Y sí me preocupo, respondí. Me preocupa que haya repercusiones, que las cosas se compliquen. Laura, me interrumpió con suavidad. Has hecho lo correcto. Has sido honesta, valiente y fuerte. Eso es lo que importa. Nada más puede cambiar eso. En ese momento, sentí que por primera vez desde la cruel noche con mis padres, podía respirar sin miedo. No era solo la comida, ni la suite, ni el lujo de la mansión, era la sensación de estar finalmente en un lugar donde me respetaban, donde me aceptaban y donde podía ser yo misma, con Michael y nuestro hijo esperándome. Los días siguientes fueron un torbellino, pero por primera vez sentí que estaba en un lugar donde podía respirar. Cada mañana me despertaba en la suite azul, con la luz del sol entrando suavemente por los ventanales. El sonido de las fuentes en el jardín y el canto de algunos pájaros me daban una calma que no había sentido en años. Michael siempre estaba a mi lado, ayudándome a organizar la vida, a planear compras, citas médicas y hasta pequeños detalles de la llegada del bebé. Robert y su familia me hicieron sentir parte de algo más grande. La madre de Michael me enseñaba a organizar la ropa del bebé, doblando los pequeños pantalones y chamarras mientras me explicaba trucos para mantener todo en orden. Su padre me mostraba cómo planificar las finanzas para el futuro del niño, asegurándose de que estuviera protegido sin que yo tuviera que preocuparme por nada. Cada gesto, cada palabra, me hacía sentir que finalmente había encontrado un hogar donde el apoyo era genuino. Empecé a recuperar confianza en mí misma. Mi embarazo ya no era una carga, sino una fuerza que me impulsaba a construir un futuro mejor. Cada patadita del bebé me recordaba que estaba creando vida en un lugar seguro, lejos de la crueldad y del desprecio que alguna vez habían sido mi día a día. Michael y yo pasábamos horas planeando la boda, aunque pequeña, pero llena de significado. Elegíamos flores, discutíamos la lista de invitados, hablábamos de colores para la decoración, y cada detalle era un recordatorio de que esta era nuestra vida, nuestro amor, nuestra familia. La emoción reemplazaba cualquier miedo, y cada decisión que tomábamos nos acercaba más a nuestra felicidad. Hubo momentos en los que las náuseas o el cansancio me abrumaban, pero siempre encontraba consuelo en los pequeños gestos de cariño, un abrazo de Michael, un consejo de su madre. La seguridad de Robert asegurándome que todo estaba bajo control. Poco a poco, entendí que no necesitaba la aprobación de mis padres para ser feliz. Lo único que importaba era la vida que estaba construyendo y el amor que me rodeaba. Cada noche, antes de dormir, me sentaba en la cama de la suite azul y abrazaba mi vientre, sintiendo como el bebé se movía. Pensaba en todo lo que había pasado, en los rechazos, en la crueldad, en el desprecio de mis padres, y entendía algo muy importante: todo eso no definía quién era yo. Mi identidad no estaba atada a ellos, sino a mi fuerza, a mi hijo y a la familia que estaba formando junto a Michael. A medida que avanzaba el embarazo, me sentía más fuerte y capaz. Cada visita al médico, cada compra de ropa, cada decisión sobre el futuro del bebé me hacía sentir dueña de mi vida. Por primera vez en años, podía mirar hacia adelante con esperanza y sin miedo. Sabía que aunque el pasado había sido doloroso, el presente y el futuro estaban llenos de posibilidades. Te aseguro que no habrá ningún problema. Al menos de mi parte, pensé mientras lo decía. Mi padre podía crear sus propios problemas, pero Robert no sería uno de ellos. ¿Puedo preguntarte algo?, dije en voz baja. ¿Por qué estás siendo tan amable conmigo? Robert me miró sorprendido. Estás cargando a mi nieto. Eres la mujer que mi hijo ama. Eres una abogada brillante que ha logrado todo por su propio mérito.
¿Por qué no habría de ser amable contigo? Mis propios padres son unos tontos, dijo con franqueza. Lo son de verdad. Me relajé un poco con sus palabras. Finalmente alguien entendía que no todo en la vida depende de la aprobación de los demás. Ahora, vamos a acomodarte, continuó. El vuelo de Michael llega mañana a las 2. Su madre también viene. Me temo que ya ha comprado la mitad de las tiendas de bebés de Chicago. No pude evitar reír, a pesar de todo lo que había pasado. Ni siquiera sabe si es niño o niña, dije, sonriendo. No importa para Margaret, dijo Robert. Ella ha estado esperando nietos desde que Michael terminó la preparatoria. Esa noche dormí en una cama que parecía flotar entre nubes, en una habitación decorada en distintos tonos de azul que seguro tenían nombres complicados. La suite azul era más grande que muchos apartamentos, con su propia sala y un baño que parecía sacado de un spa. Mi teléfono mostraba llamadas perdidas de 3 números desconocidos y una de mi hermana Rebecca desde Portland. Decidí que eso podía esperar. Mientras me acomodaba en la cama, un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Pasa, llamé, pensando que sería María. En cambio, entró Margaret Hastings. Lucía impecable, a pesar de haber llegado en un vuelo nocturno. Laura, dijo mientras se acercaba y me abrazaba con cuidado, consciente de mi pancita. Lamento que nos conozcamos así. Quise volar para la graduación, pero Robert dijo que ustedes estaban manteniendo las cosas en secreto. Por favor, señora Hastings. Margaret, o mamá eventualmente, si te sientes cómoda, dije, con un nudo en la garganta. Se sentó en la cama y me estudió con ojos llenos de bondad. ¿Cómo te sientes? Las náuseas siguen, a veces es mejor, dije. Y emocionalmente, bueno, eso es otro tema. Michael nos contó lo que pasó. Estoy procesando todo. Se siente surrealista. Ayer tenía padres. Hoy, no. Margaret tomó mi mano con suavidad. Nos tienes a nosotros, dijo con firmeza. Sé que no es lo mismo, pero nos tienes a nosotros. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Michael apareció, luciendo cansado por el vuelo, pero con los ojos brillando al verme. Y les voy a dar un poco de privacidad, dijo Margaret, besándome en la frente antes de salir. Pero más tarde vamos de compras. Me senté en la cama, observando a Michael y sintiendo una mezcla de emociones, alivio, amor, nerviosismo y felicidad. Por primera vez desde que me habían echado de casa, sentí que había llegado a un lugar donde podía empezar de nuevo, rodeada de personas que me apoyaban y me aceptaban. Cada palabra, cada gesto de Margaret y Robert me recordaba que no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un futuro donde mi hijo crecería rodeado de amor, donde yo podía ser madre y profesional sin miedo. Y mientras Michael se acercaba, me tomó de la mano y me sonrió, supe que juntos íbamos a superar cualquier obstáculo. Michael se sentó a mi lado en la cama y me tomó de la mano. Su sonrisa tenía esa mezcla de cansancio y alegría que solo él podía mostrar. Por un momento, solo nos miramos, sin decir nada, compartiendo un silencio lleno de alivio y complicidad. Sentí que podía descansar, por fin, después de meses de miedo, secretos y angustia. ¿A te ves? Empezó, pero se detuvo, como buscando las palabras correctas. Increíble. A pesar de todo lo que pasó. Reí suavemente, sintiendo como mi corazón se relajaba por primera vez en horas. No me siento increíble, le confesé. Estoy cansada, asustada y emocionalmente agotada. Pero contigo aquí, todo parece un poco más manejable. Pasamos la tarde hablando de planes para el bebé, repasando lo que necesitábamos comprar y cómo organizaríamos la llegada. Michael me hizo reír con historias absurdas de cómo se imaginaba cuidando a un recién nacido, desde cambiar pañales hasta bañarlo. Era tonto, pero reconfortante, me recordaba que no estaba sola y que teníamos un futuro juntos, lleno de amor y apoyo. Esa noche, antes de dormir, Michael preparó una pequeña merienda en la habitación, té, galletas suaves y algunas frutas. Nos sentamos juntos en la cama, y mientras compartíamos la comida, me contó sobre su viaje,
sobre cómo sus padres estaban emocionados por conocerme y cómo habían empezado a organizar todo para el bebé. No tienes que preocuparte por nada, dijo, tomando mis manos. Tienes a mi familia, tienes a mí, y vas a tener a nuestro hijo. Todo lo demás, no importa. Mientras escuchaba, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. Por primera vez desde que mis padres me habían echado, sentí que podía respirar sin miedo, que podía mirar hacia el futuro con esperanza. Cada patadita del bebé dentro de mí parecía confirmarlo. Estábamos creando vida, amor y un hogar seguro. Al día siguiente, Margaret volvió temprano, trayendo bolsas llenas de ropa, juguetes y pequeños accesorios. Su entusiasmo era contagioso, y aunque todavía me sentía un poco abrumada, no pude evitar sonreír. Pasamos horas organizando la habitación del bebé, doblando ropa diminuta, colocando juguetes y ajustando cada detalle para que todo estuviera perfecto. Cada gesto, cada palabra de Margaret me hacía sentir que había encontrado una verdadera familia, alguien que realmente se preocupaba por nosotros. Robert también estuvo presente, pero de manera discreta. Hablaba con Michael sobre planes de inversión y cómo asegurarnos de que nuestro hijo tuviera un futuro estable, pero siempre se tomaba un momento para dirigirse a mí con calma y respeto, preguntando si necesitaba algo o si me sentía bien. Era un contraste tan grande con la crueldad de mis padres que a veces me costaba creer que todo esto era real. Esa tarde, Michael y yo salimos a caminar por los jardines de la mansión. Hablamos de todo, nuestros sueños, nuestras metas, cómo sería la primera Navidad con el bebé, incluso de qué nombre podríamos ponerle. Cada conversación me daba confianza, me recordaba que estábamos construyendo algo sólido y hermoso. Al regresar, nos sentamos en la sala junto a la chimenea, viendo cómo caía la tarde y cómo la luz dorada iluminaba la habitación. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente en paz. Sabía que la vida nos presentaría desafíos, pero también sabía que juntos podríamos enfrentarlos. No tenía miedo, no había juicios, solo amor, apoyo y la certeza de que estábamos creando un hogar donde nuestro hijo sería amado y protegido. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, compras y organización. Margaret se encargó de que no nos faltara nada. Parecía que había venido con un plan maestro para asegurarse de que cada detalle del bebé estuviera perfecto. Desde la cuna hasta la más mínima ropita interior, todo estaba pensado con amor y cuidado. Yo ayudaba lo más que podía, pero a veces me sentía agotada. Michael siempre estaba a mi lado, apoyándome y recordándome que no estaba sola. Un día nos llevaron a recorrer varias tiendas de bebés en Chicago. Margaret iba emocionadísima, señalando cosas que teníamos que tener sí o sí. Probablemente gastó más dinero en un par de horas que yo en todo un semestre, pero su entusiasmo era contagioso. Probé ropa diminuta, revisé cochecitos y carritos, y por primera vez desde que descubrí que estaba embarazada, sentí verdadera emoción por la llegada del bebé. Esa noche, de regreso en la mansión, me senté junto a Michael en la sala y hablamos sobre cómo organizaríamos nuestro apartamento cuando nos mudáramos. Cada detalle era importante: qué habitación sería del bebé, cómo dividiríamos responsabilidades, qué tipo de escuela queríamos para él o ella en el futuro. Cada conversación me hacía sentir más segura y capaz. Robert, aunque más reservado, también estuvo pendiente de nosotros. Traía ideas y consejos sobre cómo organizar las finanzas, cómo asegurar el futuro del bebé, pero siempre con respeto, sin imponerse. En cada gesto me demostraba que estaba en un lugar seguro, donde mi bienestar y el de mi hijo eran prioridad. Hubo momentos en que el cansancio y las náuseas me hacían dudar de mí misma, pero Michael y Margaret siempre encontraban la manera de levantarme el ánimo. Ya no tenía miedo de que alguien me juzgara. Por primera vez en años, podía ser yo misma, embarazada y fuerte, sin sentir culpa. Un domingo por la mañana, mientras desayunábamos en la terraza con vista al jardín, Margaret me tomó la mano y me dijo: Laura, sé que nada puede reemplazar a tus padres, pero quiero que sepas que aquí tienes familia. Siempre tendrás un lugar seguro, y tu hijo también. Sus palabras me hicieron llorar un poco, pero de felicidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía confiar en alguien, que mi hijo crecería rodeado de amor y apoyo, y que Michael y yo estábamos construyendo un hogar verdadero. Durante las siguientes semanas, nos centramos en preparar todo para la llegada del bebé, instalar la cuna, organizar la ropa por tallas y colores,
comprar juguetes, revisar libros sobre maternidad y paternidad. Cada tarea me hacía sentir que estaba haciendo algo importante, algo real, algo que me daba fuerza y propósito. Y aunque mi corazón todavía dolía un poco por mis padres, comprendí algo muy importante: no necesitaba su aprobación ni su amor para ser feliz y criar a mi hijo con amor y seguridad. Tenía a Michael, a los Hastings y, sobre todo, tenía la certeza de que estaba construyendo una nueva vida llena de esperanza, protección y cariño. Sin discusión alguna, Michael me abrazó tan pronto como la puerta se cerró detrás de nosotros. Su abrazo era cálido, protector, y de alguna manera hacía que todo el miedo y la ansiedad de los últimos días se sintieran un poco más manejables. Lo siento tanto por no haber estado ahí, dijo, su voz cargada de preocupación. No habría cambiado nada, respondí, con un nudo en la garganta. Tal vez lo habría empeorado. Quise tomar el primer vuelo apenas me llamaste, dijo él. Tu entrevista era importante, pero nada es más importante que tú. Se separó un poco, estudiando mi rostro, buscando entender mi estado emocional. Papá dijo que estabas preocupada por su trabajo, por cómo podría usar nuestra relación, comentó con cautela. Lo estaba, admití. Cuando se entere, hará lo que siempre hace, intentar sacar algún beneficio, buscar un ángulo. Mi padre ya está listo para eso. Pasamos la mañana planeando cada detalle. La boda que habíamos hablado se adelantaría. Una ceremonia pequeña, antes de que empezara a trabajar. A menos que quieras esperar, dijo Michael con cuidado. Podemos hacer la boda grande que planeamos. Quiero ser tu esposa, respondí con sencillez. Todo lo demás son solo detalles. Esa tarde, Margaret me llevó de compras. No por cosas del bebé, aún había tiempo para eso, sino por ropa que realmente me quedara bien, cómoda para mi cuerpo que cambiaba día a día, zapatos adecuados, vitaminas prenatales. Mientras caminábamos por las tiendas, ella hablaba con facilidad, contándome historias de sus propios embarazos, haciéndome sentir normal por primera vez en días. Entiendo que mantuvieron la relación en secreto por la posición de tu padre, dijo Margaret mientras almorzábamos. Eso demuestra un juicio impresionante para alguien tan joven. O paranoia, respondí con un poco de ironía. Instinto protector, me corrigió ella. Estabas protegiendo a Michael, protegiendo el trabajo de tu padre, protegiéndote a ti misma. Muy de abogada, de hecho. Mis padres nunca lo vieron así. Solo vieron el escándalo. Entonces son ciegos, dijo Margaret con una sonrisa. Su pérdida es nuestra ganancia. Esa misma noche, lo inevitable ocurrió. Los números desconocidos que habían llamado eran mis padres, tratando de comunicarse conmigo a través de varios teléfonos prestados. Finalmente, se dieron cuenta de algo. El mensaje de texto llegó desde Rebecca. Mamá y papá están en pánico. Alguien te vio en la mansión Hastings. Quieren saber qué está pasando. Mostré el mensaje a Michael y a sus padres. ¿Qué quieren hacer?, preguntó Robert. En nada, decidí. Dejémoslos. Dejaron muy clara su posición. Ya no soy parte de la familia, recuerden. Pero mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Rebecca. Contesté en altavoz. Laura, ¿qué está pasando? Mamá está enloqueciendo. Dice que estás en la mansión Hastings. Estoy aquí, dije con calma. ¿Cómo? Ella está convencida de que fuiste a rogarle al jefe de papá, o peor. Peor. Reí amargamente. ¿Qué podría ser peor en su mente que su hija embarazada siga existiendo? Laura, por favor, dime qué está pasando, insistió Rebecca. Miré a Michael, quien asintió con la cabeza. Y el padre del bebé es Michael Hastings, dije claramente. Hemos estado juntos 6 años. Estoy con su familia porque la mía me echó. Silencio. Michael Hastings, ¿el hijo del jefe? Dijo Rebecca con incredulidad. Sí. Oh Dios mío, jadeó. ¿Tus padres saben? No, respondí. Ni siquiera preguntaron quién era el padre. Estaban demasiado ocupados llamarme una desgracia y decirme que durmiera en la calle. Se van a volver locos cuando lo descubran.
Rebecca no se equivocaba. Cuando llegó el momento del colapso, fue espectacular. Bloqueé sus números, pero eso no detuvo sus intentos. Llamaron a Hastings Industries, se presentaron en la entrada de la mansión. La seguridad los rechazó. Incluso intentaron usar la iglesia para que el pastor llamara a Robert y mediara el conflicto familiar. Finalmente, Robert dijo basta. Vamos a resolver esto, declaró durante el desayuno. Invitémoslos a cenar aquí esta noche. Robert, no, intenté protestar, preocupada por lo que podría pasar. Esa tarde pasamos preparándonos para la cena. Michael estaba un poco nervioso, aunque trataba de disimularlo con sonrisas y pequeñas bromas. Margaret y Robert se aseguraron de que todo estuviera perfecto, la mesa puesta con elegancia, platos que parecían sacados de un restaurante 5 estrellas y un ambiente cálido pero formal. Recuerden, me dijo Margaret mientras ajustaba los cubiertos, respiren. No es un juicio, solo quieren respuestas. Me senté en la sala, mirando las flores frescas y la luz suave que entraba por los ventanales, tratando de calmar los nervios. Michael me tomó de la mano y me sonrió, y de alguna manera eso me dio fuerza. No estaba sola. No podía dejar que el miedo controlara la situación. Cuando finalmente tocaron la puerta, mi corazón dio un salto. Allí estaban mis padres, con sus rostros rígidos y esa mezcla de indignación y sorpresa que ya conocía demasiado bien. Sus miradas recorrían la mansión, y pude ver que no entendían cómo yo podía estar tan tranquila, tan segura, en casa de Robert Hastings. Laura, dijo mi madre con voz temblorosa. ¿Qué está pasando aquí? Y siéntense, respondió Robert, con calma. Todo se explicará en su momento. Mis padres intercambiaron miradas desconcertadas, pero se sentaron. Michael se colocó a mi lado, y Margaret y Robert se sentaron frente a ellos. El ambiente estaba tenso, pero yo estaba decidida a mantener la calma y a hablar con claridad. Papá, mamá, empecé, tomando aire. He venido a decirles algo que ya saben, de alguna forma, pero que necesitan escuchar de mí directamente. El padre de mi bebé es Michael Hastings. Hemos estado juntos 6 años. Estoy embarazada, y estoy viviendo con su familia porque ustedes me echaron de su casa. Hubo un silencio absoluto. Mis padres no podían creer lo que escuchaban. Mis palabras parecían rebotar en la sala, y cada segundo de silencio aumentaba la tensión. ¿Michael Hastings? Preguntó mi padre finalmente, con la voz cargada de incredulidad. ¿El hijo de Robert Hastings? Y sí, dije con firmeza. Y por favor, entiendan que esto no es algo que me avergüence. Michael me ama, yo lo amo, y nuestro hijo tendrá una familia que lo quiere y lo protege. Mi madre se llevó las manos al rostro, incapaz de decir algo coherente. Mi padre se recostó en la silla, frunciendo el ceño, pero sin poder interrumpirme. Y quiero que sepan, continué, que esta decisión no cambia quién soy. Soy abogada, he trabajado duro, y voy a seguir construyendo mi vida, con o sin su aprobación. Robert y Margaret me apoyaron en silencio, mostrando con gestos que estábamos unidos. Michael me tomó de la mano de nuevo, y sentí que todo el miedo de los últimos días comenzaba a desaparecer. Finalmente, después de varios minutos de tensión, mi madre murmuró. Y no puedo entenderlo. Eso no importa, interrumpí suavemente. Lo que importa es el bienestar del bebé y que aprendan a aceptar que he tomado mis propias decisiones. Mi padre, aunque todavía furioso, se quedó callado. Su silencio, aunque incómodo, era mejor que las acusaciones y humillaciones de antes. Esa noche, por primera vez, sentí que había recuperado algo de control sobre mi vida, y que por fin estaba construyendo un futuro con personas que me apoyaban y me amaban, sin tener que depender del juicio cruel de quienes me habían rechazado. Si necesitas cerrar este capítulo, Laura, dijo Michael suavemente, apretando mi mano. Y, sinceramente, quiero mirar a Gerald Morrison a los ojos cuando explique por qué echó a su hija embarazada de su casa. Asentí, sintiendo que tenía razón. Este limbo no era bueno ni para mí ni para el bebé. Así que desbloqueé los números de mis padres lo suficiente para enviar un solo mensaje. Cena en la mansión Hastings, 7 de la tarde.
La seguridad tendrá sus nombres. Como era previsible, llegaron a las 6:30. Incluso desesperados, mis padres eran puntuales. Los observé desde la ventana del segundo piso mientras su sedán ordenado se veía ridículamente fuera de lugar entre los jardines perfectamente cuidados. Papá llevaba su mejor traje, el mismo que usó en la boda de Rebecca. Mamá sostenía su bolso como si fuera un escudo. Hicimos que esperaran 20 minutos. ¿Petty? Tal vez. ¿Satisfactorio? Absolutamente. Cuando finalmente entramos al comedor, llevaba un vestido que mostraba mi pancita claramente. Si querían sentirse avergonzados, podían ver justo lo que habían rechazado durante toda la cena. Mamá, papá, dije, saludando con calma mientras me sentaba entre Michael y Margaret. Los ojos de mi madre se fijaron inmediatamente en mi anillo de compromiso, la joya familiar de 3 quilates que había sido de la abuela de Michael. La vi calcular su valor y luego mirar a mi padre, evaluando la situación con toda su atención. Laura, empezó mi padre, pero luego pareció darse cuenta de que no tenía guión para esto. Te ves bien embarazada. La palabra que buscas es embarazada, susurré con un leve tono de burla, solo para mí misma. Venimos a disculparnos, dijo mi madre rápidamente. ¿De verdad? Pregunté, arqueando una ceja. ¿Cuándo decidieron disculparse exactamente? ¿Antes o después de enterarse de quién es el padre? El silencio se estiró como si fuera chicle. Robert intervino con suavidad, como si fuera una brisa calmante en medio del caos. Tal vez deberíamos empezar con la cena, dijo. Estas conversaciones funcionan mejor con el estómago lleno. Llegó el primer platillo. Mis padres miraban el arreglo de cubiertos como si les fueran a morder. Papá finalmente intentó hablar. Michael, no tenía idea de que tú y Laura estaban involucrados. 6 años, dijo Michael con amabilidad. Aunque entiendo que Laura sintiera la necesidad de mantenerlo en privado. Estaba protegiendo su reputación en el trabajo. No quería que nadie pensara que recibía un trato especial porque su hija estaba saliendo con mi hijo. Mi madre se iluminó. Eso es muy considerado de su parte. Muy atento. Interrumpí. A diferencia de los padres que echan a su hija embarazada sin hacer ni una sola pregunta. Tienes que entender, dijo papá, inclinándose hacia adelante. Nos sorprendió la noticia, la embarazo, sin advertencia. Intenté decírtelo, pero no me dejaste hablar antes de exiliarme, dije con firmeza. Pensamos que habías cometido un terrible error, dijo papá. El único error, interrumpió Robert, con voz fría y cortante, fue su reacción. Cualquier padre que se respete habría hecho preguntas. ¿Quién es el padre? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo podemos ayudar? No echar a su hija como si fuera basura. Ahora mira esto. Comenzó papá, con el rostro rojo de indignación. No necesito consejos de crianza de alguien que está hospedando a tu hija sin hogar. La voz de Robert podría haber congelado el infierno. Tienes razón, dijo Robert. Necesitas más que consejos. Necesitas conciencia. La comida continuó en un silencio agonizante hasta que mi madre volvió a intentar romperlo. Somos familia, podemos superar esto. Su voz sonaba temblorosa, tratando de recuperar autoridad y control. Pero esta vez, todos los presentes sabíamos que las cosas habían cambiado. Ya no había miedo, ni culpa, ni excusas. Esta cena no era solo una comida, era el comienzo de una redefinición de lo que significaba ser familia. Cada plato que servían, cada gesto y mirada, marcaba la distancia entre la crueldad del pasado y la nueva vida que estábamos construyendo. Por primera vez, sentí que tenía el poder de definir quién quería ser como madre, como pareja, y como mujer, sin depender de la aceptación de quienes me habían rechazado. Mi madre respiró hondo y trató de mantener la compostura, aunque su nerviosismo era evidente. Papá permanecía rígido, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, como si cada palabra que escuchara le doliera físicamente. Margaret, Michael y Robert intercambiaron miradas discretas, todos preparados para intervenir si las cosas se salían de control. Yo, por mi parte, me senté erguida,
respirando hondo y recordándome a mí misma que ya no era la niña asustada que ellos podían controlar. Mamá, papá, dije con calma, dejando que cada palabra resonara. No vine aquí para que se sintieran cómodos. Vine para que entendieran que sus acciones tienen consecuencias. Lo que hicieron esa noche me dolió profundamente, y no lo olvidé. El silencio volvió a instalarse. Papá intentó hablar, pero Robert lo interrumpió suavemente. Y creo que es mejor escuchar primero, y luego podremos discutir. Su tono era firme pero educado, como un juez que mantiene el control de la sala. Laura tiene derecho a ser escuchada. Asentí, agradecida por la intervención. Comencé a contarles todo, no solo los hechos, sino cómo me sentí, cómo su rechazo me hizo sentir pequeña, insegura y sola. Hablé de mis logros, de mi carrera, de la relación con Michael, y como todo eso no importó para ellos solo porque estaba embarazada. Mi madre bajó la mirada, y papá apretó los puños sobre la mesa, pero no interrumpió. Sus palabras, por primera vez, no pudieron destruirme. Había encontrado mi propia voz, y nadie podía arrebatármela. ¿Se dan cuenta ahora? Continué. No se trata de ustedes, se trata de mí y de mi hijo. La vida que estoy construyendo es fuerte, segura y llena de amor. No necesito que aprueben mis decisiones para seguir adelante. Hubo un momento en que mi padre abrió la boca para replicar, pero Robert levantó una mano, calmándolo. Creo que ya escucharon bastante, dijo Robert con firmeza. Es momento de reflexionar sobre lo que significa ser padre y madre. No solo proteger su imagen o reputación, sino apoyar a sus hijos cuando más lo necesitan. Mi madre soltó un suspiro profundo, y aunque no dijo nada, pude ver en sus ojos un destello de comprensión, como si por primera vez empezara a percibir lo mucho que habían fallado. Papá todavía parecía rígido, pero había un cambio sutil en su postura, una pequeña rendición ante la realidad que no podía controlar. El resto de la cena transcurrió en silencio, pero esta vez el silencio era distinto, no había miedo ni hostilidad, sino tensión y reflexión. Cada plato servido, cada bebida vertida, era un recordatorio de que yo había ganado terreno. Había dejado de ser la hija sometida que ellos podían manipular. Ahora era una mujer con decisiones propias y un futuro que nadie podía arrebatarme. Al final de la noche, cuando los postres fueron servidos, Margaret se inclinó ligeramente y dijo: Y Laura, Michael, sepan que tienen nuestro apoyo. Siempre. Michael me apretó la mano bajo la mesa y sonrió, y en ese momento supe que, por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que todo estaría bien. Mis padres podían no estar completamente listos para aceptarlo, pero ya no podían ignorar la realidad. Su hija estaba creciendo, construyendo su propia vida y su propia familia, y nada ni nadie podría detenerlo. Esa noche, me acosté en la habitación azul, mirando la cuna vacía que pronto tendría a nuestro bebé. Por primera vez, dormí sin miedo, sin ansiedad y con la certeza de que había cerrado un capítulo doloroso, y que un nuevo comienzo lleno de amor, respeto y seguridad me esperaba al amanecer. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, compras y organización. Cada mañana me despertaba con el sol entrando por los ventanales, iluminando la habitación azul y recordándome que, aunque todo había sido difícil, había salido adelante. Michael estaba a mi lado en cada paso, desayunábamos juntos, hablábamos sobre los planes del día y revisábamos listas interminables de cosas para el bebé y la boda. Margaret se convirtió en una especie de guía y confidente. Nos llevaba a las mejores tiendas, pero no solo por ropa de bebé o muebles, también me ayudaba a escoger ropa cómoda y elegante para mí, adaptada a los cambios de mi cuerpo. Zapatos adecuados para caminar largas horas y vitaminas prenatales. Mientras caminábamos por los pasillos de tiendas lujosas y probaba ropa que antes no habría considerado, me contaba historias de sus propios embarazos, haciendo que me sintiera normal y comprendida, sin miedo ni vergüenza. Laura, me dijo un día mientras almorzábamos en una cafetería elegante, entiendo perfectamente por qué mantuvieron la relación en secreto. Fue inteligente y protector. Protegiste a Michael, a tu padre y a ti misma. Muy de abogada, debo decir. Yo sonreí, pero sentí un nudo en la garganta. Mis padres nunca habían visto las cosas de esa manera. Para ellos solo existía el escándalo, la apariencia, la imagen.
Margaret suspiró y agregó. Pues entonces su pérdida es nuestra ganancia. Esa tarde recibí una llamada de Rebecca, aunque esta vez no estaba llena de reproches. Solo quería saber cómo estábamos. Le conté un poco, sin entrar en detalles dolorosos, y me sentí aliviada de que por primera vez, alguien de mi familia me hablara sin juzgarme ni criticarme. Pasaron los días y nos dedicamos a preparar la casa para la llegada del bebé. Armamos la cuna, organizamos la ropa por tallas y colores, y compramos juguetes y libros. Cada tarea me hacía sentir que estaba construyendo algo real, algo sólido y lleno de amor. Michael estaba siempre a mi lado, riendo conmigo cuando algo se complicaba y sosteniéndome cuando me sentía débil por las náuseas o el cansancio. Un domingo por la mañana, desayunábamos en la terraza con vista al jardín. Margaret se sentó frente a mí y me tomó la mano. Oh, Laura, sé que nada puede reemplazar a tus padres, pero quiero que sepas que aquí tienes familia. Siempre tendrás un lugar seguro, y tu hijo también. Sentí lágrimas recorrerme las mejillas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía confiar en alguien, que mi hijo crecería rodeado de amor y apoyo, y que Michael y yo estábamos construyendo un hogar verdadero. Durante las siguientes semanas, nos centramos en todos los preparativos posibles, visitas al doctor, clases prenatales, decoración de la habitación del bebé y planificación de la boda. Cada detalle nos acercaba más y más a la vida que siempre habíamos soñado. Cada paso me hacía sentir que había recuperado el control de mi destino, que podía criar a mi hijo en un ambiente lleno de seguridad y cariño. Una tarde, mientras mirábamos el atardecer desde la terraza, Michael me abrazó y susurró. Laura, todo esto que estás haciendo, toda la fuerza que has mostrado, me hace amarte aún más. Nuestro bebé y yo tenemos la mejor mamá que podríamos pedir. Y en ese momento comprendí algo crucial. Aunque el pasado había sido doloroso y mis padres no habían estado a la altura, yo tenía el poder de construir mi propia familia, llena de amor, respeto y felicidad. Nada ni nadie podía arrebatarme eso. ¿Somos familia? Dejé mi tenedor sobre el plato, con la voz firme. ¿Acaso éramos familia cuando me dijeron que durmiera en la calle? ¿Cuando mandaron mis cosas con una nota diciendo que no volviera? Mi madre y mi padre no podían responder. Sus ojos se movían de un lado a otro, incómodos, porque sabían que cada palabra que dijeran no podría borrar lo que hicieron. Y no sabíamos sobre Michael, y eso importa, dije, respirando hondo. Pero si hubiera sido maestro o mecánico en lugar del hijo de tu jefe, entonces hubiera estado bien echarme de casa. No podían decir nada, porque no había respuesta que justificara su crueldad. Y esto es lo que va a pasar, continué, sorprendiéndome de lo tranquila que me sentía. Se van a ir. Van a contar la historia que quieran para sentirse mejor, pero no me van a contactar. No van a aparecer aquí, y no van a pretender ser abuelos amorosos cuando nazca este bebé. No puedes decir eso, jadeó mi madre. ¿Nuestro nieto? ¿El nieto que rechazaste junto conmigo? ¿Ese nieto? Cometimos un error, dijo papá desesperado. Pero ahora podemos ser familia. Trabajo para Robert. Te casarás con Michael. Estamos conectados de todos modos. Ah, no, intervino la voz de Robert, firme, definitiva. Déjame ser claro, Gerald. Tu empleo está seguro mientras hagas tu trabajo. Pero si intentas usar esta conexión familiar para cualquier beneficio personal, si acosas a Laura, o si apareces sin invitación otra vez, eso cambiará. ¿Entendido? Mi padre palideció. 17 años de empleo colgaban de un hilo, y lo sabía. Entendido, susurró, derrotado. Además, añadió Margaret, hablando por primera vez, cuando la gente pregunte por tu hija, y lo harán, dirán que es una abogada exitosa en Chicago. Nada más. Nada de su vida personal, su matrimonio o su hijo. Renunciaron al derecho de participar en su felicidad cuando eligieron la crueldad sobre la compasión. Ya esto es secuestro, dijo mi madre, completamente alterada. Alienación parental. Vamos a demandar derechos de abuelos. Intenten, dije, dejando que mi lado abogado saliera a flote. La ley de Illinois requiere una relación previa con el niño o pruebas de que los padres son incapaces. No tienen ninguna de las dos.
Además, tengo testigos de cuando me echaron embarazada. ¿Creen que eso les favorece en la corte? Me miraron como si me hubiera salido otra cabeza. Esto no era su hija sumisa, la que buscaba aprobación. Esta era alguien nuevo, alguien que había encontrado su columna vertebral. Creo que hemos terminado aquí, dijo Michael, poniéndose de pie. James los llevará de regreso. Laura, por favor, rogó mi madre. No hagas esto. Lo sentimos. Creo que sí lo sienten, dije con tristeza. Lástima que se enteraron demasiado tarde para beneficiarse de la conexión. Lástima que no puedan presumir que su hija se casará con alguien con recursos. Lástima que hayan perdido el control de la narrativa. Pero no lo siento por mí. No lo sienten por haberme herido. No lo sienten por haber abandonado a su hija embarazada. No, no sentían nada por eso. Se fueron en silencio, mi madre llorando, mi padre con el rostro inexpresivo. Me quedé junto a la ventana, viendo cómo sus luces traseras desaparecían entre los árboles y los jardines. Esperaba sentir algo, arrepentimiento, tristeza, alivio, pero lo que sentí fue claridad. ¿Estás bien?, preguntó Michael, abrazándome por detrás. ¿Sabes qué soy?, y dije, apoyándome en él. Me mostraron quiénes son realmente. Ahora puedo dejar de esperar padres que nunca serán. Su pérdida, Robert lo dijo con firmeza, ahora es nuestra ganancia. La conversación cambió de rumbo. Hablamos de la boda, de la preparación para el examen de barras, del departamento en Chicago que Michael y yo compartiríamos. Todo estaba lleno de planes, sueños y expectativas reales. Mi teléfono vibró. Era Rebecca otra vez. Mamá dice que lavaste el cerebro a la familia Hastings en contra de ellos. ¿Qué pasó realmente? Mostré el mensaje a mi nueva familia. Margaret soltó una risita. ¿Lavado de cerebro?, dijo. Tenemos ojos y oídos. Podemos ver la crueldad cuando está frente a nosotros. Me recosté en el sofá, sonriendo por primera vez en semanas. Finalmente, estaba rodeada de personas que me respetaban, que me amaban y que entendían lo que realmente importaba. La familia no se mide por la sangre o el apellido, sino por el amor, la lealtad y el apoyo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y actividades. Cada mañana me despertaba con el sonido del canto de los pájaros en los jardines de la mansión Hastings, y cada noche me dormía con la certeza de que estaba segura, cuidada y amada. Michael estaba siempre a mi lado, me ayudaba a levantarme cuando el embarazo me cansaba, me preparaba desayunos y revisábamos juntos la agenda del día, desde citas médicas hasta la planificación de la boda. Margaret se convirtió en una guía constante, una mezcla de madre, amiga y mentora. Nos llevaba a tiendas especializadas para embarazadas, me enseñaba cómo elegir ropa que me hiciera sentir cómoda y hermosa, y me contaba anécdotas de sus propios embarazos, haciendo que me sintiera normal y comprendida. Cada palabra suya, cada sonrisa y consejo, era un recordatorio de que existía un tipo de familia que podía amar sin condiciones. Laura, me dijo un día mientras probábamos ropa para embarazadas, entiendo perfectamente por qué mantuviste tu relación en secreto. No fue por desconfianza ni egoísmo, fue por prudencia. Protegiste a Michael, protegiste tu futuro y te protegiste a ti misma. Eso no lo hacen muchos a tu edad. Yo sonreí, aunque sentí un nudo en la garganta. Mis padres nunca habían visto las cosas de esa manera, para ellos solo existía la apariencia y la reputación. Margaret me miró con ternura y añadió: su pérdida es nuestra ganancia. Entre compras, citas médicas y preparativos, también nos dedicamos a organizar la boda. Michael y yo decidimos que sería íntima, sencilla, pero elegante, con solo familiares cercanos y amigos que realmente nos apoyaban. Cada decisión que tomábamos juntos reforzaba nuestra unión y nos hacía sentir más fuertes, más preparados para enfrentar la vida que nos esperaba. Mientras tanto, mis padres seguían intentando comunicarse, pero ya no tenía miedo de ellos. Sus mensajes y llamadas eran ignorados con firmeza. Finalmente, Rebecca logró hablar conmigo por teléfono, quería saber si todo estaba bien y cómo nos sentíamos. Le conté un poco, sin entrar en detalles dolorosos,
y sentí un alivio enorme al notar que al menos alguien de mi familia se preocupaba sin juzgarme. Un día, mientras estábamos decorando la habitación del bebé, Michael me abrazó por detrás y susurró: Laura, cada cosa que haces, cada paso que das, me demuestra lo increíble que eres. Nuestro hijo va a crecer con la mejor mamá que podría imaginar. Sentí lágrimas recorrerme las mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad y alivio. Finalmente entendí algo que había estado esperando toda mi vida. Aunque mis padres biológicos me habían fallado, yo podía construir la familia que siempre quise. Una familia basada en amor, respeto y apoyo incondicional. Cada día traía algo nuevo: visitas a los doctores, preparación de la habitación del bebé, compras de última hora y clases prenatales. Todo estaba lleno de emoción y expectativa. Michael y yo nos apoyábamos mutuamente, planeando cómo equilibraríamos nuestra vida profesional con la llegada del bebé, cómo decoraríamos nuestro apartamento en Chicago y cómo enfrentaríamos juntos cualquier desafío que la vida nos presentara. Por la noche, mientras me recostaba en la habitación azul, observando los muebles recién organizados y los juguetes cuidadosamente colocados, sentí por primera vez una paz verdadera. Sabía que todo lo que había pasado, todo el dolor, las lágrimas y la injusticia, me había llevado hasta aquí, a un lugar seguro, lleno de amor y con la certeza de que ahora podía dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro con esperanza y determinación. Le contesté el mensaje. Me echaron por estar embarazada. Los Hastings me acogieron. Eso es lo que realmente pasó. Puedes creer lo que quieras. Su respuesta llegó de inmediato. Te creo. Siento no haber estado ahí. No era mucho, pero era algo. Tal vez no toda mi familia estaba perdida después de todo. Examen de barra en 8 semanas, dijo Robert, devolviéndonos a asuntos prácticos. ¿Crees que puedo estudiar mientras planeo una boda? Pregunté, apoyando mi mano sobre mi vientre. Mírame, dije con una sonrisa. Soy bastante buena para hacer varias cosas al mismo tiempo. Michael me besó en la sien. Esa es mi chica, dijo, orgulloso. Nuestra chica. Y nuestra hija, corrigió Margaret suavemente, como si siempre hubiera sido así, como si siempre hubiera pertenecido aquí con ellos. Y tal vez eso era lo que realmente significaba tener familia. No eran necesariamente las personas de las que naciste, sino las que te eligen, las que te ven en tus peores momentos y dicen, ven, en vez de irte. Las que ofrecen habitaciones de repuesto, segundas oportunidades y amor sin condiciones. Mis padres me habían dado, sin querer, un regalo sin intención. Me mostraron exactamente qué tipo de padres nunca quería ser. Mi hijo nunca tendría que dudar de que era deseado, nunca cuestionaría su valor, nunca tendría que ganarse el cariño básico que todo ser humano merece. Desde su primer aliento hasta mi último, sabría lo que es el amor verdadero. Esa era mi promesa al pequeño que crecía dentro de mí. Ahora, dijo Robert, sacando su tablet, hablemos de la boda. Pequeña ceremonia, gran recepción. ¿Qué están pensando? Miré alrededor de la mesa a mi familia elegida. Michael, firme y seguro. Robert, protector y práctico. Margaret, cálida y acogedora. Esto era lo que había estado buscando todo el tiempo. No la aprobación condicional de mis padres, sino este amor real e incondicional. Pequeña, decidí finalmente. Solo las personas que importan, las que realmente se presenten. Y eso es todo lo que realmente necesitas, dijo Margaret con una sonrisa. Y tenía razón. Era más que suficiente. Era todo lo que siempre había querido. Pasaron los días y cada momento juntos se volvió un recuerdo para atesorar. Desde las compras para la habitación del bebé, hasta las clases prenatales y la planificación de los últimos detalles de la boda, todo estaba lleno de amor y alegría. Cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada palabra de apoyo me hacía sentir que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Una tarde, mientras Michael y yo revisábamos la lista de invitados y los arreglos florales, me detuve un momento y miré mi vientre. Sentí a mi hijo moverse por primera vez fuerte y claro. Michael me sostuvo la mano con ternura y susurró. Ya casi estamos ahí, mi amor.
Esto es solo el comienzo de nuestra vida juntos. Sentí lágrimas recorrerme las mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad y alivio. Por fin, estaba construyendo la familia que siempre había soñado. Una familia que no dependía de la sangre, sino del amor, del respeto y de la elección consciente de estar juntos. Esa noche, mientras me recostaba en la habitación azul, escuchando el suave murmullo del viento entre los árboles, comprendí que todo el dolor pasado, las lágrimas y la injusticia me habían llevado a esto, un hogar seguro. Un futuro lleno de amor, y la certeza de que podía proteger y guiar a mi hijo con todo mi corazón. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, tareas y pequeños momentos de felicidad que nunca antes había experimentado. Cada mañana despertaba con el sol entrando por las grandes ventanas de la mansión Hastings y el aroma a café recién hecho que siempre estaba esperando en la cocina. Michael se aseguraba de que desayunáramos juntos, revisando la agenda del día, mientras yo repasaba mis notas para el examen de barra y él me recordaba respirar, tomar descansos y cuidar de mí y del bebé. Margaret se convirtió en mi guía constante, explicándome cómo organizar la habitación del bebé, cómo elegir ropa que me quedara cómoda, pero también elegante, y compartiendo historias de su propia vida con los hijos, contándome cómo había enfrentado los miedos y las dudas de ser madre. Cada anécdota me hacía sentir más fuerte, más segura de mí misma y más emocionada por la vida que me esperaba. Laura, me dijo un día mientras ajustábamos la cuna y organizábamos los juguetes, proteger a alguien que amas no siempre es fácil. Tú lo hiciste bien. Protegiste a Michael, te protegiste a ti misma y ahora estás creando un hogar seguro para tu hijo. Eso no lo hacen todos. Yo sonreí, sintiendo que cada palabra era un bálsamo para las heridas que mis padres me habían causado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Los preparativos para la boda avanzaban de manera constante. Decidimos que sería íntima, solo con las personas que realmente importaban, nuestros amigos cercanos y la familia Hastings. No necesitábamos una ceremonia enorme, no queríamos que nadie viniera por obligación. Queríamos amor, apoyo y felicidad genuina. Cada detalle, desde los arreglos florales hasta la selección de música, se sentía significativo y lleno de intención. Mientras organizábamos las últimas compras para la habitación del bebé y la boda, recibí mensajes de mis padres, intentando nuevamente manipular y controlar la situación. Esta vez, no respondí directamente. Con Michael y Robert a mi lado, simplemente los bloqueé y seguimos con nuestra vida. Finalmente, entendí que ya no tenían poder sobre mí ni sobre mi felicidad. Una tarde, mientras Margaret, Michael y yo estábamos sentados revisando los detalles finales de la boda, sentí por primera vez un movimiento fuerte dentro de mi vientre. Era nuestro hijo, recordándome que la vida continúa, que el amor que habíamos construido era real y que el futuro estaba lleno de posibilidades. Michael me abrazó con ternura, colocando su mano sobre la mía y sobre mi vientre. Estamos en el camino correcto, susurró. Esto es solo el comienzo de nuestra familia. Todo lo demás no importa. Y en ese momento lo entendí, la familia no se define por quienes te dieron la vida, sino por quienes te eligen todos los días, por quienes te ven, te respetan y te aman sin condiciones. Mis padres me habían fallado, sí, pero gracias a eso había encontrado una familia real. Una familia que me enseñaría a ser la madre que siempre quise ser, amorosa, protectora y constante. Cada noche, antes de dormir, me sentaba en la habitación azul con la cuna ya lista, tocando suavemente mi vientre y hablando con el bebé. Vas a ser amado, pequeño. Siempre sabrás que eres deseado, que tu mamá y papá te esperan con los brazos abiertos y que tu vida estará llena de cariño, respeto y alegría. Ese era mi compromiso, mi promesa inquebrantable. Y mientras me recostaba, escuchando el silencio tranquilo de la mansión, sabía que habíamos comenzado algo que ningún obstáculo podría romper, una verdadera familia construida desde el amor, la confianza y la elección consciente de estar juntos. Los meses que siguieron fueron una mezcla de alegría, descubrimiento y amor absoluto. Cada día despertaba con la certeza de que ahora tenía un hogar verdadero y una familia que me apoyaba en todo. Michael y yo nos levantábamos temprano para desayunar juntos, a veces hablando de planes futuros, otras veces simplemente disfrutando del silencio y del simple hecho de estar juntos. El embarazo avanzaba,
Y con cada movimiento del bebé sentía un vínculo más profundo, un amor que me llenaba de fuerza y esperanza. La boda fue exactamente como la habíamos planeado, íntima, llena de amor y con la gente que realmente importaba. El jardín de los Hastings se llenó de flores blancas y azules, de risas y abrazos sinceros. Margaret caminó conmigo hacia el altar improvisado, sosteniendo mi mano y susurrando palabras de ánimo. Robert estaba allí, con una sonrisa orgullosa y protectora, mientras Michael me esperaba con los ojos llenos de emoción y amor incondicional. «Te amo», susurró él, mientras nuestras manos se entrelazaban. «Yo también te amo», respondí, sintiendo como el mundo entero desaparecía, dejando solo nuestro amor, nuestra promesa y la vida que estábamos construyendo juntos. La ceremonia fue sencilla, pero perfecta. No había necesidad de extravagancias. Cada mirada, cada sonrisa, cada lágrima era suficiente para llenar de significado ese día. Después de los votos, nos abrazamos, rodeados de la gente que había elegido ser nuestra familia. Por primera vez en mi vida, me sentí completa. La llegada de nuestro hijo, semanas después, fue un milagro silencioso y hermoso. Robert y Margaret estuvieron a nuestro lado en todo momento, mientras Michael sostenía mi mano y yo sostenía a nuestro bebé recién nacido. Cada llanto del pequeño, cada respiración suave, nos recordaba que todo el dolor del pasado había sido necesario para llegar a este momento. Nunca olvidaré la primera vez que lo sostuve. Su piel suave contra mi pecho, su pequeño corazón latiendo cerca del mío, y la certeza absoluta de que iba a protegerlo, amarlo y guiarlo toda la vida. En ese instante, supe que mi verdadera familia no era la que me había dado la vida, sino la que me había elegido y me había amado sin condiciones. Mis padres nunca recibieron esa noticia con gratitud ni respeto. Intentaron acercarse, pero Robert y Margaret se aseguraron de que entendieran los límites, no habría manipulación, no habría control, no habría posibilidad de dañar lo que habíamos construido. Lo entendieron, o al menos eso parecía, y finalmente se retiraron, dejando atrás su orgullo y su ignorancia. La vida continuó, llena de pequeños milagros diarios, Michael leyendo libros de crianza mientras cambiaba pañales, Margaret enseñándome a cocinar recetas sencillas pero nutritivas. Y Robert asegurándose de que siempre tuviéramos seguridad y estabilidad. Cada día era una lección de amor verdadero, paciencia y familia elegida. Con el tiempo, mi hijo creció fuerte, curioso y lleno de alegría. Nunca tuvo que preguntarse si era querido. Cada sonrisa, cada abrazo y cada palabra de aliento le recordaba que era amado incondicionalmente. Yo aprendí a ser madre no por obligación, sino por elección, y en ese proceso descubrí que había sanado todas las heridas que mis padres me habían dejado. Un día, mientras Michael y yo lo observábamos jugar en el jardín, me apoyé en su hombro y susurré. Y sabes, amor, a veces perder algo que creías imprescindible te lleva a encontrar todo lo que realmente importa. Lo sé, respondió él, abrazándome más fuerte. Y lo encontramos. Porque finalmente entendí que la verdadera familia no se mide por la sangre, los títulos o la historia compartida, sino por el amor, la lealtad y la capacidad de estar allí sin condiciones. Había perdido a quienes me dieron la vida, pero había ganado todo lo demás, un compañero que me amaba, una familia que me eligió, y un hijo que nos uniría para siempre. Y así, mirando el atardecer desde nuestro hogar lleno de risas, juegos y cariño, supe que cada lágrima, cada injusticia y cada rechazo había sido necesario para llegar aquí. No había vuelta atrás, ni arrepentimientos. Solo amor, vida y la certeza de que habíamos construido algo eterno, una familia verdadera, completa y para siempre.